31 es un problema de optimización. Me dice en qué punto del primer cuadrante la recta tangente a la gráfica f de x igual 4 menos x cuadrado determina junto con los ejes coordenados un triángulo de área mínima. Bien, ¿qué me está preguntando? Tenemos los ejes de coordenados. Tenemos una función que es esta, que es una parábola para abajo, así, ¿sí? Que tiene vértice en 4, acá tengo menos 2 y ahí tengo 2. Esas son las raíces. Y me dice, en algún punto de esta parábola, la recta tangente me va a formar un triángulo acá que tenga área mínima. Decime cuál es ese punto. Entonces, lo que yo tengo que optimizar es el área. El área de un triángulo es base por altura dividido 2. A la base de este triángulo, que empieza acá y termina ahí, a esa base la voy a llamar X. Entonces, a la base la voy a llamar X. A la altura, que empieza, es esta, la voy a llamar Y. Y entonces yo lo que tengo que optimizar es el área esta. Es decir, lo que voy a hacer es ver cuándo la derivada esta tiene un mínimo para ver el área mínima. El problema que tengo es que esto está en base a XY. Entonces, Y lo tendría que poner en función de X para que esto pueda derivarlo con respecto a X. ¿Sí? Para que me quede así, tendría que sacar esta Y. ¿Cómo logro sacar esa Y? Y fíjense que el punto en el que me pide pertenece tanto a esa recta tangente como a la función. Y la función es Y igual 4 menos x cuadrado. Entonces yo puedo reemplazar Y por este punto porque pertenece a los dos. Entonces el área en función de x me va a quedar x por, en vez de y pongo 4 menos x al cuadrado, dividido 2. Voy a hacer propiedad distributiva solamente para que me sea más fácil derivar después. Entonces me va a quedar 4x menos x cubo dividido 2. Separo el 2, me queda 2x, ¿sí? Porque me queda 4 dividido 2, menos 1/2 de x cubo. Voy a derivar esa función y la voy a igualar a 0 para ver cuál es el mínimo de esa función. Esto es 2 y acá me queda 3/2 de x al cuadrado. Igualo a 0. Si igualo a 0 y paso esto para el otro lado restando, entonces me queda que x al cuadrado es 4 tercios. Quiere decir que el módulo de x es la raíz de 4, que es 2, sobre la raíz de 3, que es raíz de 3. No me interesa el módulo, en realidad, porque como me dice que pertenece al primer cuadrante, esto es positivo. Así que, entonces, ya tengo el valor donde el área es mínima, que es x igual a 2 raíz de 3. Voy a buscar y. Vengo a la función, porque es lo único que tengo. Si no tengo no tengo esa recta, entonces y es igual a 4 menos 2 raíz de 3 al cuadrado, que ya sabemos que es 4 tercios porque de ahí vinimos. Entonces me queda que y es 4 menos 4 tercios. Esto es 12 tercios menos 4 tercios, 8 tercios. El punto pedido es 2 raíz de 3, punto y coma, 8 tercios de y, ¿sí? Ese va a ser 2 raíz de 3 y ese va a ser 8 tercios en y. Ese es el punto que me da el área mínima. Bien.
El 32 dice la producción de cierta hortaliza en un invernadero, Q de X es producción, en kilos depende de la temperatura, X es temperatura en grados Celsius, según esta expresión. Calcula cuál es la temperatura óptima a mantener en el invernadero. Me pide la temperatura óptima, pero la temperatura óptima es la que me hace la producción óptima, ¿sí? De nada me sirve decir, bueno, yo le pongo temperatura 5 y me da 3 zanahorias, ¿sí? Necesito que la producción sea grande y entonces a qué temperatura me da la mayor producción. Quiere decir que entonces lo que voy a hacer es derivar la producción y después igualo a 0 para encontrar el máximo de la producción. Vamos a derivar, ojo que esto es una multiplicación, ¿sí? Entonces es la derivada de la primera. Esto sería por 1 también, por la derivada de esta, por regla de la cadena, queda ahí, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Bien, ahora vamos a chiqui, voy a hacer este 2, voy a hacer propiedad distributiva con esto, porque como acá tengo x más 1 y acá también tengo x más 1, voy a sacar x más 1 como factor común. ¿Qué quiero lograr? Que me quede factorizado, porque entonces voy a encontrar las raíces rápido. Entonces, acá me va a quedar el x más 1, lo dejo como está, y ahí me queda 2 por 32 menos 2 por x. Y acá esto lo dejo como está. Y entonces, ahora sí, voy a sacar factor común x más 1 de los dos, y entonces me va a quedar x más 1 acá, y acá dentro del primero me queda 64 menos 2x. Lo pongo entre paréntesis solo para que sepan de dónde sale. Y del segundo me queda un x más 1, porque estaba al cuadrado, le saqué 1 para afuera, me quedó 1 adentro, por menos 1. Y entonces esto es igual a x más 1 por 64 menos 2x, y acá es menos 1 por x menos 1 por 1. Y esto me queda x más 1 por menos 3x más 63. Si saco factor común 3 de este, solo para que me quede x, porque en realidad podríamos hacer vamos a hacer directamente sin sacar factor común, porque me protestan cada vez que saco factor común de algo. X menos 1 es una raíz, y la otra, lo que hago entonces, ya que no me van a dejar sacar factor común, igualo a 0 directamente, y entonces me queda así, y x me queda 63 dividido 3, que es 21. Entonces x igual a 21 o x igual a 0 son las dos raíces de esto. Son los máximos o mínimos. Podría ver cuando esto se hace, cuando es positivo y cuando es negativo, para ver si cuál de los dos es máximo o mínimo. Pero en realidad, como yo lo que estoy buscando es cuando la producción es máxima, vamos a ver qué me da Q de menos 1 y qué me da Q de 21. Q de menos 1 me da menos 1 más 1 al cuadrado por 32 menos menos 1. Esto no me interesa porque acá se hace 0 y entonces me da que la producción es 0. Evidentemente ese es el mínimo, ¿sí? No voy a tratar de que la temperatura no me llegue a 1 grado bajo 0 porque se me pudrieron todas las lechuguitas.
Vamos con el Q de 21. Esto me queda 21 más 1 al cuadrado por 32 menos 21. Y esto me da 22 al cuadrado por 11. Esto ya es un número lindo. Son 5.324 kilos. Y ahí me gustó mucho. Entonces decimos que la temperatura óptima, bueno, temperatura era X en este caso, que la temperatura óptima es 21 grados Celsius y que la cantidad de kilos para 21 grados Celsius es 5.324 kilos. Y eso es lo óptimo. Bueno, el 33 me dice, con listones de madera de 3 metros de largo se quieren fabricar marcos para cuadros. ¿Para qué valor de la base la superficie es máxima? Bueno, se supone que los cuadros son rectangulares, ¿sí? Cosa que debería decir. Bien, me pide para cuáles la base es máxima. Entonces, la superficie, ¿para qué valor de la base la superficie es máxima, no? Sí. ¿Para qué valor de la base la superficie es máxima? La superficie es base por altura. A la base le vamos a llamar X y a la altura le vamos a llamar Y. Entonces va a ser la superficie X por Y. Necesito que la superficie sea máxima. Entonces lo que voy a derivar es la superficie para encontrar el máximo. Pero la superficie está en base de X por Y, ¿sí? La superficie obviamente es lo de acá adentro, ¿sí? Está en base a X por Y. Y en realidad yo lo necesito para derivar lo que esto esté con respecto a una sola variable. Entonces necesito poner Y en función de X. Y para eso tengo el listoncito que me dieron. Me dice que con 3 metros tengo que hacer el marco. Y el marco es el perímetro. Entonces me está diciendo que el perímetro, que es 2 por X más 2 por Y, porque es el perímetro de un rectángulo, esto es lo mismo que 2 por X más Y, me tiene que dar 3. Es decir, que X más Y va a ser 3 medios y va a ser 3 medios menos X. Esto es lo que yo voy a poner acá adentro para hacer la superficie en función de X. Eso va a ser X por los 3 medios menos X. Voy a hacer propiedad distributiva porque me va a resultar más fácil de derivar. 3 medios de X, si quieren derivar como una multiplicación, pueden derivar esto perfectamente. 3 medios por X menos X al cuadrado. Y entonces vamos a encontrar dónde la función es mínima. Vamos a derivar esto para poder encontrar el mínimo. Esto me va a quedar 3 medios menos 2X. Cuando esto se hace 0, cuando 3 medios es igual a 2X. Entonces cuando X es 3 cuartos. X 3 cuartos va a ser el valor que haga máxima esta función, ¿sí? Acuérdense que esto es una parábola hacia abajo, entonces va a tener un máximo. ¿Estamos? 3 cuartos es el punto donde me hace máxima el área. Es decir, que la respuesta es que la base, porque me preguntaba cuál es el valor de la base que hace que la superficie sea máxima. El valor de la base es 3 cuartos, ¿sí? Es de 0, no sé, 3 dividido 4.
0,75 metros. X entonces tiene que ser 0,75 metros. ¿Sí? 0,75 metros me da que el marco es cuadrado, ¿sí? El área máxima está en un marco cuadrado. 0,75 metros más 0,75 metros, 1,5 metros, más 1,5 metros son los 3 metros comunes, ¿sí? Entonces obtengo el área máxima cuando el perímetro, cuando la figura es un cuadrado, cuando el rectángulo es un cuadrado. Listo.